disponga a acoger esta palabra sobre el Concilio Vaticano II, que fue impulsada por el Espíritu Santo de la Iglesia como un don. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reverendo Padre Rafael, don Manuel Busto, conferenciante de esta noche, compañeros de Junta de Gobierno, señoras y señores. Comenzamos esta noche el ciclo de conferencias que nuestra hermandad ha programado durante este mes de mayo dentro de los actos para conmemorar los 75 años de la fundación de la hermandad. Al preparar la programación de este aniversario, la Junta de Gobierno siempre consideró que además de los actos religiosos y lúdicos, tenía que existir una parte formativa con temas acordes con los que nos propone el Magisterio Supremo de la Iglesia, como son el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica y la Parroquia. Y para hablar del tema del Concilio Vaticano II, contamos esta noche con don Manuel Busto Rodríguez, quien jamás nos ha dicho un no cuando le hemos pedido que venga a nuestra hermandad para dedicarnos con sus enseñanzas y sus estudios. Don Manuel es natural de Madrid, aunque afincado en esta tierra desde hace años. Está casado y es padre de 2 hijas, y además ha sido capaz de compaginar su vida familiar con una extensa actividad profesional y pastoral que brevemente le resumiré. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1978, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude, y desde el año 2004 es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Cádiz en su Facultad de Filosofía y Letras, donde dirigió el Departamento de Historia Moderna entre 1980 y 1986. Ocupó el vicedecanato de esta facultad entre 1987 y 1989. Coordinador del programa Erasmus entre 1992 y 1997 y coordinador de titulación y académico del programa de movilidad Erasmus Sócrates de la Unión Europea en cuanto a la licenciatura de Historia de la Universidad de Cádiz entre 1997 y 2005. Desde 2004 es patrono de la Fundación Universitaria San Paracel. Ha sido profesor visitante o invitado en numerosas universidades de todo el mundo: Lovaina, Hamburgo, San Juan de Argentina, París, Burdeos, Nantes, Salerno, etc. Autor de numerosísimas publicaciones y libros, tanto en su faceta profesional como desde su compromiso con cristianos. Es director de investigación del Grupo Lanteri hasta el año 2002 y ha dirigido 11 tesis doctorales y 2 que se encuentran actualmente en preparación. Ha sido miembro de varios comités y consejos de revistas científicas. Fuera de la universidad, destaca su etapa como vicedirector de la Real Academia Hispanoamericana desde 2001 hasta 2012. Y desde 2011 es académico de número de la Academia de Europa, sección de Historia y Arqueología. Ha sido también comisario de la exposición del centenario del nacimiento de José María Alemán en Madrid y en Cádiz. Y es articulista de los periódicos del Grupo Hot Joy y de la revista de Pensamiento de Batato. En cuanto a sus cargos y actividades eclesiales, ha sido delegado episcopal de Pastoral Universitaria de nuestra diócesis entre 2004 y 2011, secretario de la Asociación Católica Propagandista en el Centro de Cádiz desde 2005 a 2011, miembro del Comité Científico de los Congresos Anuales Católicos de la Vida Pública desde 2004, vicedirector y profesor de la Escuela de Teología de Cádiz. Es miembro del Consejo Pastoral Diocesano y del Consejo de Redacción de Madrid.
Es articulista en Alfa y Omega y en la revista de Historia de la Iglesia y de Cultura 20 siglos, y del Foro Universitario Escorial y en la página web del Obispado de Cádiz. Y todo esto es tan solo un pequeño esbozo del extenso currículum del ponente que hoy nos reúne y que nos hace una pequeña idea del alto grado de dedicación y entrega de don Manuel con su faceta de profesor y de hombre profundamente cristiano. Muchas gracias, don Manuel, por aceptar la invitación de la hermandad y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia al teatro. Les dejo con don Manuel Bustos Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, lo que tengo que empezar es agradeciendo a la Hermandad de los Afligidos Estudiantes de San Fernando pues la invitación a participar en este momento tan solemne de la vida de la cofradía en que celebran su aniversario. Ya me han hablado un poco de las actividades que tienen programadas, que son todas muy atractivas, aparte del ciclo de conferencias. A ustedes por estar aquí presentes, a los hermanos, digamos a la directiva de la hermandad, al conciliario y párroco, me imagino, de aquí de esta parroquia, también por estar aquí presente, a varios amigos que veo aquí entre el público, bueno, un compañero también mío de la facultad, aquí una exalumna también que está aquí presente hoy, que le agradezco mucho por su presencia, porque venir a las 9 de la noche pues no es una hora muy normal, como estaba diciendo yo al presidente de la hermandad o al prior, no sé qué nombre es, hermano mayor, hermano mayor de la hermandad, lo estaba diciendo, digo, estas horas ya en Europa está todo el mundo durmiendo, ya no hay nadie en la conferencia, y luego las misas más tardías suelen ser por las tardes a las 6 de la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, ya después de las 6 de la tarde no coges una misa en Francia, en Inglaterra, en ningún sitio. Bueno, pero aquí vivimos de otra forma y eso, ¿no? El tiempo invita a estar en la calle, invita a estar hasta altas horas para jugar, incluso a veces. Bueno, el tema que voy a abordar, no sé si es que a lo mejor yo lo puse, yo no voy a hablar de la realidad del concilio, sino voy a hablar del post-concilio, es decir, voy a hablar de estos 50 años de historia de la Iglesia que han pasado después del concilio, es decir, voy a hablar un poco, de alguna manera, de la Iglesia post-conciliar, es decir, hasta el presente. Más o menos me voy a detener pues en digamos, hasta Benedicto XVI, porque todavía del Papa actual pues, nos falta bastante perspectiva, puesto que está recién entrado, ¿no? El Papa Francisco. Entonces ahí pues, más o menos son 50 años, en medio siglo, que ya desde la celebración del Concilio Vaticano II, pero yo no voy a entrar, digamos, en lo que es el concilio en sí, sino en lo que es el momento posterior de la Iglesia. Y lo voy a hacer desde una doble perspectiva, una perspectiva que es la del cristiano, es decir, la persona, el hombre de Iglesia, la persona que, no hombre de Iglesia profesional, sino el creyente, la persona que ha encontrado en Jesucristo, pues digamos, la razón de su existencia y el eje articulador con todos sus defectos, que los tenemos muchos, digamos, de su vida, de hace muchos años, y por otro lado mi función profesional de historiador, que tiene que ser buscar la verdad, buscar, analizar la realidad para tratar de explicar las cosas, ¿no? El historiador lo que tiene que hacer es fundamentalmente explicar, es decir, por qué estamos donde estamos, qué es lo que ha ocurrido, cómo han sido las cosas, qué razones las explican. Esa es la labor fundamental del historiador, se dedica a la época que se dedique. En mi caso, además, se une una tercera faceta, como la mayor parte de los que estáis aquí, perdonad que os conté, y es que vosotros habéis vivido estos casi 50 años y algunos habéis conocido, digamos, los momentos en que se celebró el concilio, que no habéis estado directamente ahí. Yo también los he vivido y, bueno, digamos, en algunos momentos en primera fila, no como los pares conciliares, no fui invitado a las sesiones del concilio, pero sí lo he vivido desde mi parroquia, desde los movimientos, tanto en Madrid como en los contactos con muchísimos sacerdotes, con algunos obispos, en fin. He podido pues, tener una información a veces de primera mano. Por ejemplo, yo tuve la suerte de acudir en el Seminario Conciliar de Madrid cuando el cardenal Enrique Tarancón hizo el primer información pública de cómo se iba desarrollando el concilio. Me acuerdo que estaba la sala llena, que era un estudiante en esa época, es decir, que apenas, pues, no sé qué curso estaría en primero o segundo de carrera, no mucho más. Me acuerdo que estaba aquello lleno y el cardenal Enrique Tarancón pues, estaba explicando su experiencia del concilio que estaba todavía en marcha, estaba en proceso. No había terminado aún. Bueno, por eso digo que he tenido pues, una información de cierta manera a veces muy directa y otras veces pues, la propia vida de estos 50 años pues, me ha llevado a ir siguiendo pues, el ritmo de la Iglesia, ¿no? Bueno, es un tema difícil, es un tema que daría, son 50 años en medio siglo de historia de la Iglesia y
y una conferencia tiene que ser necesariamente concisa para no aburrir al personal, ir a lo fundamental, despreciando, a veces con dolor, pues los matices. No queda otro remedio, los que hacemos conferencias sabemos que en una conferencia no se puede abarcar todo en absoluto. Sí tengo que adelantar una cosa, no soy una persona complaciente. Quiero decir que el historiador no debe ser complaciente, no es un exégeta, un panegirista, no es una persona que hace un discurso, digamos, pues, solemne en un momento determinado, sino que tiene que hacer es analizar los hechos, analizar la ley y tratar de explicarlo como he dicho anteriormente. Por lo tanto, no esperen un canto laudatorio a todo lo que hemos vivido en estos 50 años de la Iglesia, sino, ya digo, explicar las razones de unas circunstancias en las que estamos ahora presentes, que no deben de llenarnos de satisfacción. Yo creo que si somos realistas, si somos sensatos, tenemos que decir que hoy día, pues, el momento actual de la Iglesia, pues, no es un momento fácil. No es un momento fácil. Nunca ha habido muchos momentos difíciles dentro de la Iglesia, pero no es un momento fácil, y estos 50 años hemos asistido, digamos, pues, a una caída muy importante, tanto del número de vocaciones, a una apostasía muy generalizada, digamos, a una, también de las órdenes religiosas, pues, digamos, en el menguando, el número de sus miembros, hemos asistido a veces, pues, a actitudes de desobediencia hacia la jerarquía eclesiástica. Es decir, hemos vivido unas circunstancias a veces bastante difíciles, y si vemos los datos los observamos y los vemos, los datos no son precisamente datos como para dar palmadas, sino son datos más bien que deben de preocuparnos, ¿no? Deben de preocuparnos sobre lo que ha pasado, digamos, a lo largo de estos 50 años. Bien, paso directamente al tema, hecho este introito. Bueno, los años que van aproximadamente entre 1965, que es cuando se cierra el concilio, hasta 2012 aproximadamente, bueno, pues son años marcados en el ámbito, podemos decir, eclesial, por lo que denominamos el posconcilio, como he dicho. Estos años, estos 50 años, coinciden, fíjense ustedes la importancia que tienen, coinciden con una mutación, un cambio sin precedentes en la sociedad y en la cultura occidental. Podríamos decir mundial, pero fundamentalmente occidental. Un cambio y una mutación sin precedentes. Es decir, no hay precedente histórico, de lo que yo sepa. Es decir, ha habido grandes mutaciones, evidentemente, pero han sido mutaciones generalmente más pausadas, que se han tomado su tiempo, pero esto ha sido realmente un cambio profundo y a veces, en cierta manera, brusco en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y por otro lado, nos hemos visto, pues, también cambios dentro de la Iglesia que han sido bastante profundos también. Que recuerdan lo que eran, pues, simplemente las misas antes del concilio, antes de la aplicación del concilio, y posteriormente, pues, sabemos que ha habido un cambio muy importante dentro de ellas, y estoy refiriéndome exclusivamente a ese aspecto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son? Me voy a fijar en los elementos que inciden de forma más notable y eficaz, digamos, en las décadas siguientes al cierre del concilio, ¿no? Bueno, fíjense usted que cuando se cierra el concilio, cuando se desarrolla el concilio, pero después de cerrarse el concilio, estamos en un momento políticamente bastante delicado en Occidente. Es el momento, como sabemos, de la Guerra Fría, es el momento en que algunos predicen que puede haber una nueva guerra mundial, pero además con el armamento nuclear, que puede ser, digamos, una guerra apocalíptica. Bueno, es el momento de los cohetes que se instalan, digamos, mirando hacia Estados Unidos en Cuba. Hay una crisis muy importante, ¿no? Y bueno, parece como en ese momento de nuevo los tambores de guerra empezaran a sonar, ¿no? O fueran a eso. Afortunadamente aquello no desembocó en la guerra, afortunadamente, pero sí es verdad que había una cierta tensión, igual que en el tercer mundo, pues había movimientos de guerrilla, de cambios políticos importantes, es decir, que tenía sus complicaciones ese momento. Sin embargo, tenemos que decir que en esa época predominaba fundamentalmente, me estoy refiriendo a los años 60, fundamentalmente años 60, comienzo de los 70, una visión del hombre, una visión antropológica optimista. Siempre en la historia hay dos periodos en que se ha mirado al hombre y el hombre se ha visto a sí mismo de una forma más optimista y otros de forma más pesimista. Ahora estamos en un momento de pesimismo antropológico, podemos decir. Hay un clima, se percibe, muchas veces no solamente en España, sino generalmente de que estamos un poco plegando velas, ¿no? Un cierto pesimismo sobre el futuro, sobre qué va a pasar con toda esta crisis, el trabajo, es decir, con todos estos movimientos que afloran, en qué van a desembocar, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Qué va a pasar con los nacionalismos? Bueno, un momento, digamos, de cierto pesimismo, ¿no? Pero esta época, como he dicho, es una época de optimismo.
no solamente la Iglesia y el concilio participa de ese optimismo, si nosotros cogemos los textos del Concilio Vaticano II, por supuesto el texto paradigmático de la Gaudium et Spes, que quizás es el texto que más influencia ha tenido después, en estos 50 años, después del concilio, digamos, en la Iglesia, y no solamente en la Iglesia, sino fuera de la Iglesia, hasta el punto que se estudian los manuales como un texto clásico, digamos, de la Iglesia moderna, es los manuales de bachillerato, por lo menos en los que yo conocí, ¿no? Se ponía el texto, una parte de la Gaudium et Spes, ¿no? Bueno, entonces, digamos, en este Concilio Vaticano II, ya digo, sin entrar dentro de él, pero digamos en sus conclusiones, pues se ve efectivamente que, en primer lugar, una cosa que cambia con respecto a los concilios anteriores, que no hay ninguna condena, es decir, no hay condenas, casi todos los concilios, el Concilio Vaticano II, perdón, el Concilio de Trento lo hizo, el Concilio Vaticano I, que fueron los dos anteriores, también lo hicieron, condenaron una serie de herejías, una serie digamos, de movimientos que existían en su momento, o, digamos, herejías por parte de los protestantes, es decir, ciertas tergiversaciones de la fe, ¿no? Bueno, en este caso no va a haber eso, no hay condenas. La Gaudium et Spes lo explica de una forma muy nítida. Hay una solidaridad, digamos, con el ser humano, con los hombres, con sus esperanzas, también con sus fracasos y con sus sufrimientos. Llama a la colaboración, no solamente con los creyentes, sino con los no creyentes. Una apertura, digamos, hacia las demás religiones, lo que se va a llamar el ecumenismo, palabra que va a empezar a sonar cada vez más en los oídos de todos nosotros y que ahora pues ya es, digamos, pertenece al patrimonio común de la Iglesia, es decir, esta idea del ecumenismo, de que hay que hablar, que hay que dialogar con las religiones, que formamos parte de esa humanidad común, con una serie de problemas que son comunes también. Está la preocupación por la justicia, es decir, la sensibilización por el tema de los pobres, que ahora de nuevo Francisco, el Papa, pues está ahora haciendo resurgir. Se acuña esa famosa frase que también resuena en nuestros oídos de la opción preferencial por los pobres, que habría que decir opción preferente por los pobres, sería una buena traducción al castellano, una traducción por opción preferencial, y eso nos ha quedado así, en la opción en la cual el pobre tiene que ser un poco el centro de la atención de la Iglesia, de toda esa gente que queda en los márgenes, digamos, de la sociedad, de la cultura, que nadie quiere, etcétera, etcétera. Bueno, así podríamos decir, bueno, la unión con los cristianos también, no solamente con otras religiones, sino la unión con los cristianos, también va a estar presente, se va a crear incluso, digamos, una oficina para ese diálogo con otras confesiones cristianas. Es decir, yo lo he resumido en esta frase, es decir, la Iglesia en el Concilio Vaticano II se remanga y baja el tajo. Es decir, baja el tajo de la humanidad, una humanidad sufriente, una humanidad que tiene sus esperanzas y quiere compartirlo con ella. Quiere compartirlo, por supuesto, llevando la canción de Jesucristo, pero quiere compartirlo con ella. Ese mismo optimismo es el que se ve, por ejemplo, en el discurso inaugural de la convocatoria del Concilio Vaticano II de Juan XXIII. No ya así en Pablo VI. Pablo VI, cuando se encierra el concilio, podemos compararlo con los textos, ahí ya hay, como digamos, un cierto temor, se percibe un cierto miedo, entre comillas, ¿no? a lo que hay en esos momentos, no a lo que sucede, no en la Iglesia, me refiero, sino en el mundo, ¿no? Bueno, pero digamos que el texto de Juan XXIII, digamos, hay ese canto al optimismo también, ¿no? Pero es que el optimismo no solamente está en la Iglesia, está en el tiempo. Los años 60, el movimiento del 68, como se lo llama, aparte de esa gran mutación antropológica, es un tiempo de gran optimismo, es el tiempo en que se cree, se piensa que se puede cambiar, que basta con quererlo y ponerse a la labor para cambiar el mundo. Es decir, la juventud de los años 60 yo lo he vivido, yo era estudiante de la universidad en su momento. Había en el ambiente la idea de que no solamente se podía cambiar España, ¿no? Que por supuesto, sino que se podía cambiar el mundo, que íbamos abocados, digamos, a un cambio para bien de la humanidad y que incluso había sus líderes, a veces era un batiburrillo de líderes, pues que mezclaba Ho Chi Minh con Che Guevara, con Gandhi, por ejemplo, que no se discernía mucho, no se separaban mucho uno de otro, pero digamos había esa idea, ese movimiento hippie que representa minoritariamente, porque tuvo un gran cultivo en esa época, pues la posibilidad de un cambio de sociedad, de costumbres, del amor libre, es decir, que no se necesitaba ningún tipo de atadura, de tipo amoroso, pues para conservarse, sino que se podía, digamos, variar de pareja incluso. Bueno, es un momento también del influjo muy importante del marxismo, que ya estaba un poco, digamos, en recesión, empezaba a estar en recesión, pero la cultura sigue teniendo una influencia notable en la política, sobre todo en los países del tercer mundo, hasta el punto de que era el elemento articulador de algunos de los movimientos que van a surgir ahí, ¿no? Bueno, en esta época, en consonancia, digamos, con esta situación de optimismo generalizado, bueno, la Iglesia en esa apertura al mundo, que
viene después del concilio, que deseó el concilio y que después va a plantear después con el concilio, introduce, digamos, un elemento que, si ustedes leen, por ejemplo, el gran filósofo que estuvo presente en el concilio, Jean Guitton tiene un libro muy pequeñito que pasó casi desapercibido porque se tradujo del francés por una editorial muy pequeña, PEZ, me parece, no sé cómo se llamaba, que apenas ya tuvo repercusión, en donde él hablaba de silencio sobre lo esencial. Silencio sobre lo esencial. Y de esa forma él quería expresar su preocupación como católico, y católico ya digo de primera fila, pues porque estuvo invitado al concilio, él murió como católico, es decir, como filósofo católico, es decir, fue llamado incluso por Mitterrand en sus últimos momentos de su vida para que le hablara de Dios. Mitterrand era del Partido Socialista, era presidente del Gobierno de Francia, como saben ustedes, él no era creyente, pero parece que en los últimos momentos pues, él se acercó a la fe, ¿no? Como ahora ya sabemos qué pasó con la pasionaria, también curiosamente, ¿no? Bueno, pues él llamó a Jean Guitton para hablar de Dios, y no solamente una vez, sino que fue varias veces en su casa personalmente a visitar. Luego es un hombre, digamos, que estuvo muy en primera fila. Bueno, pues Jean Guitton hablaba de silencio sobre lo esencial. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 50 años del posconcilio? Pues bueno, digamos que ha habido un silenciamiento de aquellos aspectos teológicos o doctrinales que se podrían considerar, entre comillas, duros. Es decir, no han sido suprimidos de la doctrina, si no estoy hablando de eso, pero sí es verdad que hay distintas formas de acercarse a los temas, ¿no? Uno es pues, vivirlo apasionadamente o hablar de él con frecuencia, y otro es decir, bueno, de este tema no tocarlo demasiado, silenciar. ¿Qué temas hay? Pues resumiendo mucho, voy a citar algunos que están también en la mente de todos vosotros, ¿no? Por ejemplo, la presencia del pecado. Es decir, ahora, digamos que de alguna forma nos quejamos de esa pérdida de la idea de pecado de las personas, ¿no? Que han hecho pues, que el sacramento de la penitencia pues, disminuya su presencia entre los cristianos. Por lo tanto, nada del pecado original. El pecado original prácticamente ha sido un gran ausente, digamos, de todo este periodo. En cierta manera, estoy hablando generalizando, por favor. La presencia del mal, como una presencia de la cizaña, digamos, junto con el trigo. Nos hemos encontrado también con que se ha roto, digamos, un poco esa antítesis que hasta el Concilio Vaticano existía entre el mundo, digamos, y la fe, el cristiano, la Iglesia. Eso, o sea, las fronteras, digamos, como que se han difuminado con un buen sentido de querer servir al mundo, pero también de alguna manera bien dejando que el mundo penetre, lo mundano, no el mundo, lo mundano penetre, ¿no? Y en ese sentido, pues, se ha bajado la guardia en algo que se le formaba al cristiano anteriormente, que era a ser milites Christi, ser un soldado de Cristo. ¿Y qué quiere decir soldado de Cristo? Que tenía que adoptar una serie de virtudes, digamos, para defender, enfrentarse, en el buen sentido de la palabra, contra las seducciones, por así decirlo, del mundo, contra la mundanidad. Entre ellas, pues, estaban, pues, ¿qué digo yo? Pues, el cultivar, pues, la mortificación, el ascetismo, el privarse de una serie de cosas. Bueno, eso como que de alguna forma también se difuminó, Y entonces, lo que empezó a predominar, fundamentalmente eso resuena todavía en mis oídos, la palabra mágica, la palabra compromiso. El cristiano tenía que ser una persona comprometida con el mundo, comprometida con la realidad, para modificarla, evidentemente, para llevar a Jesucristo, pero el compromiso. Y quedó en un segundo plano, digamos, el cultivo de la espiritualidad. La espiritualidad ha sido un poco la gran cenicienta de estos 50 años. No es que no haya habido personas espirituales, me vuelvo a repetir, pero es verdad que la espiritualidad ha quedado como muy menguada. Es decir, el cristiano se acostumbró a que efectivamente tenía que comprometerse pues, en obras sociales, tenía que comprometerse, pero no cuidaba muchas veces en la vida formal espiritual. La dejaba en un segundo plano o la tenía casi, digamos, olvidada. También se perdió un poco tensión escatológica, es decir, las postrimerías, que siempre habían estado muy presentes en la Iglesia, es decir, que este mundo pasa, la idea de que este mundo pasa, y que por lo tanto si pasa, pues no debemos considerarlo este mundo como definitivo y entregarnos con tanto goce y con tanto placer y con tanta persecución a esas cosas. Eso estaba en la teología, digamos, y en la espiritualidad cristiana durante todos los tiempos, de alguna manera. Y luego, pues, todo lo relativo a aquellos temas duros, como puede ser el infierno, prácticamente no se hablaba, el purgatorio, todo lo que es la humanización del misterio, es decir, el misterio desapareció un poco como tal, por una excesiva humanización, con pretensiones de acercar el misterio a la gente. Pero
pero a veces ya digo que humanizándolo excesivamente, ¿no? Sobre todo esto se veía en la liturgia, separando a veces también el elemento sacrificial de Jesucristo en la cruz de la resurrección, lo importante es la resurrección, bueno, lo de se pasaba con un poco de puntillas. Hombre, en el caso de los cofrades eso no es aplicable, porque vosotros sí que habéis mantenido de alguna manera pues lo que es la pasión de Cristo, ¿no? Y como un elemento central, la pasión de Cristo, pero es verdad que digamos muchas veces en el discurso de la Iglesia, de muchas veces, pues como que ha quedado como un segundo plano, la resurrección, hasta el punto de que veíamos que ya solo he vivido yo, que venían a la misa de Pascua, de por la noche o de la mañana siguiente, pero no venían a ningún acto de la pasión, es decir, no venían al Jueves Santo, no venían el Viernes Santo, no venían el Sábado Santo, y reaparecían ahí en el momento de gozo y de plenitud, digamos, sin haber pasado por la cruz, simbólicamente al menos, de alguna forma. Bueno, así podríamos ir hablando de otros aspectos, no voy a ser cansado porque están ya digo en la mente de todos. El juicio es otro elemento, es decir, la condenación, la posibilidad de condenar, es decir, lo que revaloriza es lo que hacemos en la vida terrena. Es decir, nosotros, nuestras decisiones en la vida tienen valor porque usamos de nuestra libertad y lo que hacemos aquí tiene valor, digamos, de eternidad también. No es que sea exclusivo del hombre, porque la salvación no depende del hombre en última instancia, pero sí juega un papel importante lo que el hombre haga. Y en consecuencia eso también como que, bueno, pues que se pasa un poco de largo por encima. Bien, entonces, digamos que estas cosas que estoy diciendo, este silenciamiento, esta situación, curiosamente coincidió o enlazó en esos momentos, en los años 60, años 70, va a enlazar con los deseos de cambio de toda una generación. Por eso el concilio tuvo tan gran repercusión, y por eso caló tanto, porque había todo un cambio generacional en la propia Iglesia, es decir, un momento de que los seminarios estaban llenos de curas jóvenes que, digamos, que sintonizaron muy bien con el ambiente postconciliar, con todos los cambios que promovía el postconcilio. La gente joven también, que no éramos sacerdotes, pues de alguna forma participábamos en ello. Es decir, los deseos de cambio de una generación, tuvo una relevo generacional. La generación de la Segunda Guerra Mundial, la generación de la Guerra Civil, quedaba ya, digamos, en un segundo plano, y eran los hijos de ellos los que accedían, digamos, a la vida nacional, ¿no? De alguna manera. Y luego también con una generación con unas expectativas inusitadas de libertad, ya he hablado algo de ello, el deseo de libertad. Si nosotros analizamos las canciones de la época, y sería un estudio de tesina, por lo menos, ya no sé si sistemas tesina, pero vamos, de tesis doctoral, de analizar las múltiples canciones que en esos momentos, todos son cantos al amor, a la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos. Es un canto, un deseo de libertad por todas partes, ¿no? Libertad a veces sin ningún tipo de coacción, ¿no? Libertad sin ningún tipo de canción, como ruptura, por así decirlo, con toda una sociedad, con unas costumbres que estaban ya caducas y que ven suprimir. Por ejemplo, recuerden ustedes la famosa canción que le dio tanto éxito a esta cantante, eso que decía dama, dama, de alta cuna, de baja cama, era Cecilia, ¿se acuerdan ustedes? Donde hacía una crítica de la sociedad de sus padres, de su madre, con una caridad no sentida, una caridad hipócrita, etcétera, etcétera. Y ella planteaba, digamos, una alternativa a eso, ¿no? Bueno, pues como canciones como Cecilia de estas había montones, ¿no? Digamos los Beatles, digamos pues, los grupos estos, los Brinco, etcétera, ¿no? Que también eran cantos a la libertad. Y luego, digamos, estamos en un momento también de grandes transformaciones en todos los ámbitos, de grandes transformaciones. En el cambio, en el ámbito tecnológico, sin duda alguna, en el ámbito tecnológico, pero también incluso de cambios en lo que afecta, digamos, a la religión, el cambio en lo exegético, es decir, en el análisis, en la lectura que se hace de los textos sagrados. Empieza ese que os recuerdo en esos años que empiezan a difundirse los cursos bíblicos a distancia. Yo soy, digamos, la primera promoción de cursos bíblicos organizada por la PPC, que lo hacemos a distancia, propaganda popular católica. Por ello que en Madrid nos mandábamos sobre la primera universidad a distancia, porque yo creo que la universidad a distancia también se había creado, ¿no? Y sin embargo, hacíamos esos cursos, de un curso del Antiguo Testamento, de profetas, en fin, eran 5 cursos, ¿no? Pensemos, eso se hace en ciencias religiosas, pero creo que eran 5 cursos donde tú te examinabas por escrito, mandabas tus exámenes, te ponían una prueba y ibas a decir. Y esto se llevó también a las parroquias. En las parroquias rara era la parroquia que no organizaba un curso bíblico, un curso de sexesis bíblica, donde el párroco pues ayudaba, digamos, a la interpretación bíblica. Bien, y luego es un momento de democratización de las tecnologías. Esto es muy importante. Coincidió todo el periodo postconciliar, ha coincidido todavía hoy con un periodo de democratización de las tecnologías. Lo van a entender ustedes o lo vais a entender perfectamente. Hasta entonces, los productos sofisticados, las tecnologías sofisticadas, la radio, la televisión, los coches, yo me acuerdo todavía cuando salíamos muchas veces a mirar al vecino que se había comprado el coche. Fíjate, ¿dónde me saca usted el dinero? Se ha comprado, fíjate tú qué coche, fíjate, de
era observado y nadie se fija en eso, porque todo el mundo tiene coche, ¿no? Bueno, ¿qué es la democratización de las tecnologías? ¿Qué cosas que antes estaban para minorías, que solo podían comprar minorías, a partir de los años 60 son asequibles para la mayor parte del pueblo, de la gente? Y entonces en ese momento empezó a comprarse televisores, empiezan a comprarse electrodomésticos y ahora estamos en la fase de las nuevas tecnologías. Que aquí no tiene un teléfono móvil, a lo mejor no tiene unos zapatos para ponerse en el tercer mundo, pero el teléfono móvil seguro que no le falta. Esos emigrantes que van a saltar la valla y están llamándose por teléfono móvil, por ejemplo, el teléfono, los ordenadores, todo el mundo tiene ordenador, muy joven, incluso que no tenga, que esté en una situación económicamente débil, que no tenga su ordenador, incluso su ordenador portátil, ¿no? Y también es un periodo de cambios estos años postconciliares, porque coinciden con la globalización, este fenómeno de la globalización empezamos a escucharlo, que somos ya una aldea, prácticamente todos los seres humanos, intercomunicados a través de Internet, casi en tiempo real. La difusión del Islam, es decir, y de otras religiones también, sobre todo del Islam, de sectas, de las sectas, sobre todo en el tercer mundo, que empiezan a irrumpir con fuerza y que se extienden. Y luego estamos en el periodo también llamamos el multiculturalismo, es decir, como una ideología que se propone, digamos, una especie de sincretismo, ¿no?, entre las religiones. A veces se queda en el respeto entre las religiones simplemente, como si situando todas las religiones en el mismo nivel, pero otras veces se quiere ir a más, incluso haciendo una especie de sincretismo. Ya no digamos con las redes sociales, actualmente era para una análisis aparte, la democratización de la tecnología. Hoy todo, pequeño, mayor, mediano, tiene acceso a tecnologías que antes solo tenían los ricos. Eso es una auténtica revolución tecnológica. Quizá no somos conscientes de ello, pero los que tienen aquí más edad recuerdan lo que costaba antes simplemente tener un triciclo, tener un patín en una casa. Hay que le compraran uno los padres, hay que esperar a los reyes para que te lo regalasen. Bueno, pues eso ha pasado a la historia, que lo acabo. En cierta manera, afortunadamente, no estoy reclamando, digamos, la vuelta a ese tiempo, no reclamando. Bueno, pero digamos que en principio todo esto que acabo de decir de alguna manera no hubiera sido suficiente para ese cambio que se va a producir en la Iglesia del posconcilio, después del concilio, no hubiera sido suficiente si no hubiera contado con el apoyo de ciertos sectores, bien es verdad que muchas veces minoritarios, de ciertas individualidades, de cierto prestigio dentro de la propia Iglesia. Y así nos vamos a ver en la época postconciliar que ascienden al nombres que van a ser conocidos por mucha gente y sus obras a bestseller auténticos en las comunidades cristianas, en las parroquias, promovidos a veces por los propios sacerdotes, a veces incluso por los propios obispos, ¿no? Pues nombres como los de Hans Küng. Hans Küng, yo recuerdo lo que fue su libro Ser Cristiano, ¿no? Bueno, aquello fue, yo recuerdo cuando compré la Feria de Libros de Madrid, bueno, que iba por la 14ª edición al poco tiempo, es decir, fue un auténtico golpetazo, ¿no?, el libro que pretendía ser una interpretación de todos los aspectos, digamos, del cristianismo, fundamentalmente. O, por ejemplo, Leonardo Boff en los años 70, en que realmente se leían con fluidez, con frucción sus libros. O, por ejemplo, lo que era Gustavo Gutiérrez, con la teología de la liberación, y la gran influencia que tuvo José María Castillo, lo de famosa teología para comunidades, digamos la ¿cómo se llama?, la comunidad alternativa, no me acuerdo exactamente el nombre. Bueno, son libros que estoy hablando de varios, más de 10 ediciones, en poco tiempo, más de 10 ediciones. Es decir, corrieron como un reino de pólvora en todas las comunidades, y no solamente en las comunidades eclesiales, en las parroquias, en los movimientos cristianos, etcétera, etcétera. Eran más leídos que las encíclicas papales, mucho más leídos que las encíclicas, por supuesto, ni que decir tienen que los catecismos y todos aquellos documentos que dimanaban de la Iglesia. Eso es la idea, eso lo he vivido yo al menos, lo he vivido yo en mi parroquia, como pues se comentaba el Arcobot, y no era el único caso. Hoy un caso parecido sucede con Paola. Antonio Paola es un hombre que tiene una influencia en las comunidades cristianas muy importante, hasta el punto que yo he visto sus libros así, torres en el Corte Inglés. En el Corte Inglés, el libro de Jesús de Paola, que tiene sus problemas teológicos, pues está en venta como si fuera un auténtico verso. Yo no sé por qué diciendo allá. Bueno, pues estoy diciendo, por lo tanto, la colaboración necesaria de ese grupo, esos grupos, esas pequeñas individualidades, pero que van a tener una gran capacidad de influencia en las comunidades cristianas en los años postconciliares. Bueno, ¿cómo plantean, digamos, resumiendo mucho, plantean ellos las cuestiones? ¿No? Pues lo plantean en términos
generalmente, es decir, para ellos el concilio representaría como una especie, digamos, de inicio nuevo, como una especie de ruptura con la tradición, como una separación de lo que se venía antes y después del concilio, ¿no? Y por consiguiente, ellos entendían la iglesia postconciliar como una iglesia que tenía que renovarse profundamente, digamos que tenía que ser una iglesia nueva, nueva totalmente. Bueno, se establecía normalmente, un segundo punto era que establecían una separación entre el Cristo de la fe y el Cristo de los Evangelios. Ahí colaboraba mucho la exégesis que he dicho anteriormente, ¿no? De analizar los textos de una forma muy racionalista y olvidando, digamos, lo que es la interpretación que por el depósito de la fe ha ido elaborando a lo largo de los tiempos, como si fuera una interpretación nueva, simplemente basado, fundamentado en la exégesis de los textos y los métodos históricos. Los que trabajáis en estos temas, pues a mí me estoy refiriendo, no de alguna manera. Y luego también un planteamiento, sobre todo en la teología de la liberación, de la mano entre como si el mundo se dividiera en opresores y oprimidos. Esta dialéctica opresores-oprimidos, que va muy influenciada, lógicamente, por el marxismo, que duda cabe, tiene una influencia muy importante en esos momentos, en la cultura europea, en la cultura occidental, o esa dialéctica de oprimidos y opresores. Por supuesto, la Iglesia quiere colocarse a favor de los oprimidos, en contra de los opresores, y es un elemento de liberación, pero entendido que dentro de liberación muchas veces en un sentido totalmente inmanentista, es decir, una liberación, digamos, que no trascendía mucho más allá del planeta Tierra, de alguna forma. Bueno, estos textos se permeabilizaron muy rápidamente, ya digo, a través de esas comunidades, parroquias, grupos cristianos, escuelas de teología, seminarios incluso, seminarios también los hubo, y bueno, que digamos que en ese sentido, pues fueron produciendo un cambio por esos elementos externos y por esos elementos internos en la Iglesia bastante profundo, un cambio bastante profundo. Bueno, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar un cierto desmoronamiento de lo que yo llamo, utilizando una expresión que no es mía, de Santa Teresa de Jesús, de la fortaleza de la Iglesia. La Iglesia es como una torre, ¿no? Una integral sólida, bien cimentada, ¿no? Con unos fundamentos fuertes y sólidos, con buena piedra ostionera, con piedra ostionera no es tan fuerte, piedra granítica, ¿no? Bueno, pues empiezan a hacerse hendiduras en su seno, es decir, empiezan a aparecer algunos rotos, algunos que la hacen, no voy a decir tambalearse, pero sí la hacen menos sólida, menos consistente desde ese punto de vista doctrinal. Y bueno, pues esto hace que de alguna manera, pues por esa rotura, por eso pues haga que penetren pues otro tipo de ideas extrañas, algunas por supuesto que van a mejorar, digamos, visiones tradicionales, no vamos a decir que todo fue en el sentido, digamos, de conmover los cimientos, pero sí, digamos, de cambiar cosas sustancialmente. Por ejemplo, empieza a aparecer la idea de que, bueno, perdón, al moverse, si sabéis que en una torre, es decir, en una fortaleza, si quitamos una serie de pilares claves, pues la torre se debilita, se debilita. ¿Por qué? Porque toda la torre tiene una coherencia interna, es decir, ningún ladrillo, ninguna piedra, ningún pilar, ninguna columna sobra. Unas podrán ser más útiles o menos útiles, pero todas se fundamentan el edificio, el conjunto del edificio. Bueno, pues la doctrina de la Iglesia tiene una coherencia que podemos decir perfecta. Una coherencia perfecta. Cuando tú tocas algunos elementos de esa coherencia, empiezas a dar entrada, digamos, a otras interpretaciones que pueden afectar al conjunto del edificio. Por ejemplo, si el hombre es pecador y si hay pecado, tiene sentido el sacrificio de Cristo, la cruz. Y en última instancia la encarnación y por lo tanto la penitencia como sacramento, ¿no? Por lo tanto el arrepentimiento. Si el juicio está vinculado a la libertad del hombre, pero también al pecado, así como al temor de Dios y las buenas obras, pues evidentemente si quitamos el pecado todo esto se nos derrumba. Es decir, si el pecado desaparece, ni el sacrificio de Cristo en la cruz tiene sentido, ni tiene sentido, en cierta manera, ni tiene sentido el juicio, ni el hombre de alguna manera pues es libre porque no comete pecado, no tiene inclinación al mal y en consecuencia pues digamos no tiene temor de Dios, porque Dios sabe que haga lo que haga le va a perdonar. Bueno, ahí he puesto un ejemplo de los muchos que se podían poner. Bueno, entonces en ese sentido digamos que justamente en el momento en que esta fortaleza empieza a tener debilidades, puntos débiles, justamente coincide con ese cambio antropológico al que me refiero. Coincide cronológicamente con un momento en que la modernidad hace aguas. Que el modelo antropológico que heredamos del mundo
mundo moderno empieza a hacer aguas. Y por lo tanto que el hombre está desorientado, necesita más que nunca la fe cristiana. Y se encuentra con una iglesia debilitada. Justamente cuando más falta le hace al hombre, porque está más desnortado por todos los cambios que se van a producir y que no puede entrar, lógicamente, a desarrollar. Entonces nos vamos a encontrar con esa bipolaridad, llamémoslo así, por un lado, una iglesia que intenta, evidentemente, como siempre, estar al servicio del hombre para promoverlo, para salvarlo, pero por otro lado, lógicamente, que presenta ya dentro de ella unos elementos, digamos, de debilidad. Una crisis de autoridad en la que estamos inmersos todavía. Esto no ha sido superado. Sabemos la cantidad de contestación que ha habido el pobre Benedicto XVI, que ve las cosas que dijo de Juan Pablo II de San Juan Pablo II, hay que ver lo que se dijo de él, incluso de la propia iglesia. Ahora nos olvidamos de ello. Y bueno, es bueno olvidar las cosas, porque lo olvido también es una forma de perdón, ¿no? En cierta manera, pero ciertamente las cosas que se dijeron fueron tremendas en algún momento, ¿no? Es decir, hemos vivido por consiguiente en una crisis profunda de autoridad, y por lo tanto, si quitas la autoridad, pues ¿qué ocurre? Que esa autoridad que quitas para adentro también la quitas hacia afuera. Bueno, no voy a insistir, por lo tanto, en más elementos de esto. Creo que con esto queda suficientemente puesto de manifiesto, digamos, esa coincidencia que me parece a mí fundamental para comprender lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, por consiguiente, la Iglesia tiene que hacer, y en eso tiene que estar ahora, la Iglesia, digamos, en lo que podemos decir, hacer un esfuerzo redoblado, mucho mayor que lo podía haber hecho a lo mejor en otras circunstancias, un esfuerzo redoblado, por lo que yo llamo resituar algo. Es decir, lo primordial, la primordial labor de la Iglesia, pienso yo, creo que hay lecturas y cosas que me hablan, es resituar algo. El hombre está desituado, descolocado, desubicado. Y lo primero que tiene que hacer la Iglesia, precisamente en pro beneficio del hombre, estamos hablando de la humanidad, no estamos hablando de hombres en particular, estamos hablando de los hombres, es precisamente resituarlo. Este tema de la resituación del hombre y de intentar enderezar de alguna forma estuvo presente ya, como he dicho antes, ya en Pablo VI. Pablo VI es curioso porque después de haber dicho Juan XXIII en la inauguración del concilio aquellas famosas frases: no parece justo ni sentir de tales profetas de calamidades avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos como si el fin de los tiempos estuviese inminente, dijo él. Esos profetas de calamidades que solamente ven en los tiempos presentes elementos negativos. Pero fijaros bien en el discurso ya de Pablo VI de cierre del concilio. Fijaros bien en este concilio. Dice: la Iglesia del concilio sí se ha ocupado mucho, además de sí misma y de la relación que la une a Dios. Bueno, bien, más adelante, ¿no? Dice, tenemos que estar atentos, no se ha levantado el hombre trágico en sus propios dramas, el hombre superhombre de ayer y de hoy, y por lo mismo frágil y falso, egoísta y feroz. Luego, el hombre descontento de sí, que ríe y que llora, el hombre versátil, siempre dispuesto a declamar cualquier papel, el hombre rígido que cultiva solamente la realidad científica, el hombre tal cual es, que piensa, que ama, que trabaja, que está siempre en la expectativa de algo, etcétera, etcétera. Entonces va dando una serie de pautas, habla del humanismo laico y profano, aparecido, dice ya él. No sé si estamos hablando de los años, el concilio se cierra en el 65, estamos hablando de un discurso del 7 de diciembre del año 65, en donde se observa ya un contraste. ¿Por qué? Porque ya Pablo VI parece como que tiene la intuición de lo que se viene encima. Tiene la intuición de lo que se viene encima. Y entonces, fijaros bien, incluso es un hecho muy interesante, no se le ha prestado muchas veces atención. ¿Por qué el Papa Pablo VI saca el credo del pueblo de Dios? ¿Por qué se siente la necesidad de elaborar el credo del pueblo de Dios? Que no difiere nada del credo tradicional, pero lo quiere recordar como si intuyera que el credo nos lo vamos a olvidar, o que el credo no se va a tener tan presente como se tenía tradicionalmente en la Iglesia. Bueno, pues en este sentido de resituar al hombre vamos a ver también muchos textos ya después de Pablo VI, fundamentalmente puesto que Lucini no tuvo posibilidad de hacer nada porque murió muy tempranamente, lo vamos a ver en Juan Pablo II y en Benedicto XVI. Leeros la memoria de Benedicto XVI, cómo él reconoce y cómo él dice cómo vivió en los tiempos posconciliares cuando él estaba en Tubinga, me parece que estaba de profesor en Tubinga, el ambiente que allí se respiraba, Es
Es curioso porque yo no me lo esperaba, esa sinceridad. Normalmente siempre estas cosas procuran las cosas feas o que no nos gustan, no sabemos hablar de ellas. Pero él no tiene empacho, además es un texto de las memorias que se manifiesta con el periódico. Es un librito pequeño, donde habla precisamente de ese periodo del profesor Itúbica, el ambiente que ahí se respiraba. Dice, ahí importaba más la matemática viene a decir, importaba más las matemáticas o importaban los debates políticos que realmente la salvación de las almas. Llega a decir eso. Bueno, pues bien, entonces Pablo VI, Benedicto XVI, va a iniciar un camino lento, muy dificultoso, para intentar resituar al hombre y también resituar a la Iglesia, digamos, que de alguna forma, por la aplicación del concilio, había tomado en algunos casos unos derroteros, bueno, que conducían pues bueno, lo que sabemos de alguna forma que ha ocurrido después en la Iglesia, sobre todo cuando se lo he dicho, esas crisis vocacionales, crisis de fe, etcétera, etcétera, de que hemos hablado, ¿no? De alguna manera. Bien, en esto último se trata fundamentalmente de estas acciones que tuvo Juan Pablo II y Benedicto XVI, sobre todo fundamentalmente recuperar la tradición. La tradición ha sido uno de los elementos olvidados de la fe católica. La fe católica no solamente es una fe de la Biblia, es una fe de la tradición. Si nosotros tenemos un depósito, es la lectura que nuestros predecesores, los mártires, los apóstoles, los discípulos, la propia Iglesia ha ido haciendo a lo largo del tiempo de la palabra de Dios. Y que por lo tanto, digamos, pues nos preparan para que a partir de la palabra de Dios pues situarnos ante los acontecimientos que en la vida cotidiana nos vamos a topar. La doctrina social de la Iglesia en el fondo no es sino eso. No es sino eso, es decir, cómo tiene que, por ejemplo, un hombre, pues, bueno, qué actitud tiene que tomar pues ante el divorcio, por ejemplo, qué actitud tiene que tomar pues ante, digamos, la explotación, qué actitud tiene que tomar ante el tema de la guerra, es decir, temas leídos a la luz de las Escrituras, pero que la Iglesia iba haciendo con el paso del tiempo y que ha creado un depósito de la fe. Bueno, pues digamos que la tradición va a ser objeto de recuperación, muy lenta, muy lenta. Hay textos muy sustanciales, por ejemplo, refiriéndose a las Escrituras. Os voy a leer nada más uno que es muy cortito, de Benedicto XVI, con motivo de Juan Pablo II, el Novo Milenio Ineunte, del año 2001. Dice, es necesario leer los textos bíblicos, se refiere, de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio dentro de la tradición de la Iglesia. Dentro de la tradición de la Iglesia. Y Benedicto XVI, en un discurso famoso a la Curia Romana del año 2005, ya cuando le faltaba a poco de llegar a ser pontífice, dice, si lo leemos y acogemos el concilio guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación necesaria de la Iglesia. Por el contrario, si se lee, ya digo, la tradición de la Iglesia, se prescinde de la tradición de la Iglesia, digamos, estamos abocados a cometer pues, errores o a descubrir mediterráneos que ya están descubiertos, que también suele suceder eso, ¿no? Por lo tanto, una actitud, digamos, de recuperación de la tradición. Una actitud más dificultosa todavía porque la contestación, ya la contestación es muy fuerte, motivada por toda la falta de la crisis de autoridad que ha habido, digamos, en todos estos años pasados, ¿no? El restablecimiento de la autoridad, ¿no? Ya sabemos de escritos que hicieron pues, comunidades eclesiásticas, de sacerdotes, de obispos, a veces, en fin, en contra del Papa o de determinadas posiciones del Papa. Bueno, pues un restablecimiento de la autoridad. Y luego una crítica, en tercer lugar, que eso Juan Pablo II y Benedicto XVI se volcaron, una crítica a la cultura, lo que llaman la cultura de la muerte, la cultura de la muerte y el relativismo. La cultura de la muerte va a ser Juan Pablo II fundamentalmente el que lo va a la corrupción. La cultura de la muerte es que abarca pues, temas antropológicos fundamentales. No podemos, la Iglesia no puede hacer relación de esos temas, son temas fundamentales del ser humano. Si su compromiso con el hombre es como la Iglesia debe ser, es un compromiso total con el hombre, no puede dejar estos temas que le afectan a su propia humanidad. El tema de la eutanasia, el tema del aborto, el tema de la eugenesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos temas que están vinculados, digamos, a problemas morales muy fuertes y en los cuales no puede hacer relación la Iglesia. Y Juan Pablo II, enemigo, llama la atención sobre este tema y particularmente sobre que el relativismo, el otro gran cáncer, digamos, de nuestro tiempo, de nuestra cultura, ese relativismo que nos hace ser escépticos. Prácticamente todo vale, todo sirve lo mismo, todo es igual y por consiguiente no hay ninguna postura, digamos, por la que merezca, ya no digamos dar la vida, sino simplemente mantenerla con coherencia, sostenerla, demostrarla, defenderla, etcétera, etcétera, incluso que nos cause
problemas importantes, digamos, su defensa. Bueno, por lo tanto, nos vamos a encontrar con esa situación, digamos, ese labor de reconducción, de alguna forma de resituación, que, digamos, pues van a ejercer estos papas. Actualmente, ¿en qué nos encontramos? Bueno, ya en estos años, sobre todo del pontificado de Juan Pablo II y de Benito XVI, ¿qué nos vamos a encontrar? Cómo cada vez la Iglesia empieza a aparecer, desde el punto de vista de esta cultura laicista, secularizada, de la que tanto hemos hablado, no voy a insistir en ello, empieza a verse como un enemigo. La Iglesia, y no solamente la Iglesia, sino el cristianismo, como un enemigo. Es decir, como algo que va en contra de la felicidad del hombre. Es decir, es un ataque a la línea de flotación del barco. Aquí ya no son cañonazos, los que sois marinos, no son cañonazos, digamos, a una escotilla, no es un cañonazo de salva, para asustar, no, es un cañonazo a la línea de flotación. No, es decir, mire usted, la doctrina cristiana es contraria a los intereses y a la felicidad del hombre. Luego hay que perseguirla. Hay que perseguirla. Bueno, entonces nos vamos a encontrar como progresivamente vamos asistiendo, afortunadamente vivimos en países democráticos donde tenemos una legislación que nos protege más que en otros países, que no tienen democracia, y en ese sentido podemos hacer valer a través de la justicia, a través de nuestros derechos, pero ciertamente la perspectiva va en esa línea, es decir, en la línea de ir al ataque, digamos, de la Iglesia y los cristianos, fundamentalmente en ese sentido, por considerarla enemigos de la humanidad, en cierta manera. Y entonces, digamos que, bueno, vamos asistiendo a una agresividad cada vez mayor. Poco a poco, es una cosa que avanza lenta, porque se va notando, como cada vez es más atrevida esta agresividad, ya venena dentro de las iglesias. No sé si visteis ese famoso vídeo, no es solamente referido a Europa, sino que ya ha saltado a otro charco. Visteis ese vídeo tremendo que yo no pude terminar de verlo, lo digo sinceramente, que era en la Catedral de San Juan de Argentina. Yo estuve en San Juan de Argentina en un curso de posgrado hace unos años, conozco San Juan, estuve en esa iglesia de Indonesia y vi la puerta de la iglesia, apareció en el vídeo, estaba puesto en Gloria TV, me parece, estaba colgado el vídeo, en donde aparecen un montón de jóvenes, chicos y chicas, resistiendo el ataque a favor del aborto, etcétera, de, bueno, unas feministas exaltadas, no estaban ahí, pero que eran multitud, no pensemos que eran 4 o 5, podrían ser los que querían entrar en la iglesia, pues podrían ser pues 200 o 100, 100 o 200 personas. Y los que estaban delante eran como 40 o 50 chicos jóvenes, cogidos del brazo, impidiendo la entrada a la iglesia, pero sin hacer ningún tipo de violencia. Y ellas les escupían, les pintaban la cara, les tiraban de las orejas, a algunos se les iban las lágrimas llorando ante la impotencia, y rezando, todo el tiempo rezando rezando la Ave María, rezando el Padre Nuestro, ellos para darse fuerza y darse valor. Eso fue un síntoma, por un lado, que me creó una sensación, digamos, de impotencia y de rabia, de rabia profunda, pero por otro lado, digamos, fijaros bien hasta dónde tienen que jugarse esas personas. Imaginaros que los tenéis que correr delante de la iglesia para evitar que entren ahí y llegar a una profanación, y que tenéis que estar ahí aguantando el tipo, sin darle 2 bofetadas al que os ataca, ni darle un puñetazo, y aguantando y usando todo tipo de herejías durante bastante tiempo. Que a la señora le quiten las gafas, que al otro le pinten la cara, que al otro le echen un pillinazo en un ojo. Imaginad lo que es eso. Bueno, esto es una cosa algo que confirma la regla. Digamos que cada vez va siendo más regla, es una excepción, pero cada vez va siendo más frecuente este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver cómo, digamos, pues esto va avanzando. Bien, pero es verdad que paralelamente vamos asistiendo también, esto es un elemento de recuperación de ese periodo, digamos, posconciliar, que hemos visto con tantos problemas, se va fortaleciendo, eso sí, la conciencia de los católicos. Es decir, los católicos, y cada vez esto será, yo pienso, irá fraguando, irá creciendo con el paso del tiempo, ya no se puede ser, cada vez menos se puede ser católico solamente de boquilla o de bautismo, sino que cada vez va a exigir más una mayor coherencia en los católicos, porque los tiempos que se avecinan van a ser tiempos difíciles, cada vez más difíciles, en que hemos pasado sobre los cambios de concilio de la iglesia prestigiosa que teníamos en el periodo presconciliar, en el que veías al sacerdote y ibas a besarle la mano, corriendo, que es verdad que esto era fundamentalmente en España, pero también en otros países, la que era una autoridad respetada, y la iglesia respetada. Hemos pasado a la falta, digamos, de total respeto, digamos, no solamente para la persona de los sacerdotes, sino incluso para muchos laicos y personas que pertenecen, pues, a movimientos, en cierta manera, ¿no?
Bueno, por lo tanto, asistimos a una mayor conciencia, digamos, de lo que significa en el tiempo actual ser católico. Asistimos también a un movimiento importante, un crecimiento de los movimientos apostólicos, que están muy vivos con sus defectos, que los tienen, pero que están ahí, ¿no? Están dando la cara en frentes. Digamos, hace poco hemos tenido aquí a los Kiko, no sé lo que opinaríamos con los Kiko, ahora opinión con los gustos, pero los Kiko pues estuvieron aquí y están movilizando gente joven y matrimonios para ir a evangelizar, para ir a misionar, es decir, tienen muchísimo mérito, y tienen un sistema establecido, todos los problemas que tienen. Yo no soy Kiko y no tengo por qué defenderlo, porque hay que ver luego tienen los aspectos, que ya se llama el Papa la atención, de que tienen sistemas eclesiales, etc. Pero es verdad que ahí están en el frente de lucha, en primera fila y con un proceso de formación que es un proceso de formación duro, es decir, que dura bastante, el catecumenado es largo, que tiene sus pasos, tiene sus momentos, etc. ¿no? Bueno, por lo tanto, estamos en un camino lento y difícil hacia la recuperación de la identidad y de la coherencia, en la que ojalá no llegue, pero que, bueno, pues hay un cierto valor testimonial y puede ser que en algunos casos nuestros hermanos, hoy venía lo que está ocurriendo en Pakistán, por ejemplo, nuestros hermanos de otras tierras, ya hay un testimonio martirial también, ¿no? Es martirial, es decir, que no solamente ya es dar testimonio de su fe, sino incluso jugarse la vida por ir a la iglesia, o por decir que es católico, porque ya estamos con testimonios martiriales. Bueno, entonces, de cara al porvenir y para terminar, ¿qué apuntaría? Voy a apuntar varios puntos que trato de resumir aquí para comunicar. El primero de ellos es la necesidad de lo que Santa Teresa de Jesús decía en un famoso libro suyo, El Camino de la Perfección. Hoy lo llamamos conversión. Es decir, esto que oís tanto es una necesidad imperiosa. Es decir, tenemos que mantener una tensión entre el ideal y lo que somos, pobres pecadores, y que vamos a seguir siendo hasta el final de nuestros días. Pero la tensión no podemos ceder en ella. Es decir, tenemos que tener una tensión hacia el perfeccionamiento, es decir, a ser mejores cristianos, a estar mejor convertidos, y por lo tanto con todo lo que la Iglesia ofrece para que este proceso se pueda llevar adelante, sacramentos, meditaciones, oración, etcétera, que ya conocéis en Origen. Ese es el primer punto que me parece fundamental. Y esto tiene que ser a nivel personal y a nivel colectivo, a nivel personal y a nivel colectivo. En segundo lugar, el tema de la formación que tantas veces habéis oído. Ya es un hecho de que hoy día, en los tiempos que corren, no se puede ser solamente nacer en carbonero, sino que hay que tener una formación precisamente porque hay que debatir y hay que hablar ya con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de clase, con nuestros compañeros de profesión. A veces tenemos que hablar de estos temas, hay que conocerlos y hay que tener argumentos y hay que saber qué es lo que la Iglesia quiere. Por lo tanto, la formación es muy importante. Formación que tiene que hacerse no a través de, no poniendo como en primer lugar, digamos, a cualquier teólogo. Bueno, una de las cosas por las que se hizo la año de la fe para que, y se va a hablar aquí en la formación del catecismo, que lo tenemos adormecido. El catecismo es una base, un buen fundamento, digamos, para el trabajo de la formación del cristiano. Por supuesto que habrá que ponerlo a la altura de la persona, habrá que traducirlo, digamos, al lenguaje actual, pero es un complemento magnífico de lo que es el depósito de la fe. Entonces el catecismo tenemos que reunificarlo. No como yo asistí, no voy a decir dónde, a una sesión de presentación del catecismo por parte de dos teólogos y un sacerdote, que yo me quedé, como dicen los jóvenes, flipado. Porque consistió la presentación en cargarse el catecismo públicamente. Eso fue la presentación del catecismo a la que yo asistí. Que el catecismo no servía para nada, que eso es una vuelta al pasado, que no sé qué. Bueno, los que iban a presentar el catecismo en sociedad, imagínense ustedes. Eso lo he vivido yo, doy testimonio de ello. No estoy hablando de hoy, estoy hablando de ellos. Bueno, el catecismo se proponía en el año de la fe que fuera un elemento fundamental, digamos, en la formación de los católicos, y para esa unidad doctrinal que tanto necesitamos también. Es decir, para que no haya opiniones sobre cualquier punto, a veces tan dispersas y contradictorias a veces. Dice, bueno, es que tú con quién, es que a mí me ha dicho no sé qué, pues a mí me ha dicho lo contrario. Como puede ser, puede haber matices, ciertamente, pero en temas fundamentales no puede haber matices, tiene que haber una concordia de la fe. Bueno, en tercer lugar, tenemos que saber que no se trata de reconstruir la Iglesia anterior al Concilio de Trento, perdón, del Concilio Vaticano II, no se trata de eso. No es una vuelta a la cristiandad, lo que hay que hacer, sino es una recuperación en el sentido de los dos papas anteriores a Francisco nos han dicho, una recuperación de la tradición. Que la tradición no es tradicionalismo barato,
sino que es nuestra vivencia de la fe en el tiempo, ante la respuesta de la Iglesia y de sus hombres a los retos que le ha ido planteando la cultura, la sociedad a lo largo de los 2000 años que llevamos la Iglesia. No es cosa baladí. Es que muchas veces nos creemos que nos vamos a descubrir la pólvora, cuando ya digo que muchas veces está descubierta ya hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, ya no sé por cuál voy, en cuarto lugar, evitar la Iglesia debería, y sobre esto tengo pensado escribir el próximo artículo que quiero publicar, ya lo tengo en mente. La Iglesia en estos momentos tiene que evitar dos tentaciones, a mi juicio. La primera tentación, el síndrome de la ONG. La Iglesia no es una gran ONG. La Iglesia tiene que colocar la caridad en el centro de su vida como algo derivado del amor al prójimo y de su compromiso con los hombres y con esa moral prójima, porque es además un mandato taxativo de Cristo. Pero no nos podemos quedar ahí, porque el hombre es integral y lo que está esperando el hombre de la Iglesia no solamente la ayuda social, está esperando una palabra de salvación, de vida eterna. Luego esa tentación tenemos que evitarla y es un peligro que amenaza a la Iglesia continuamente. Tenemos tentaciones de irnos por ahí. Hombre, la respuesta es muy sencilla, porque es lo más fácil. Ahí la Iglesia sí va a ser tolerada. Ese aspecto de la Iglesia, no os preocupéis que no le van a dar palos. Mientras la Iglesia se dedique a hacer obras sociales y a solucionar los problemas al Estado, no os preocupéis que bendita la Iglesia. Ahora que la Iglesia toque temas de antropológicos, temas del hombre, y ya veréis el cambio de respuesta. Entonces, claro, a los cristianos nos atrae eso. ¿Por qué? Porque es una forma de seguir en la Iglesia y no evitando los problemas, digamos, que trae el defender otras cosas. Entonces, esa es una primera tentación. Y la segunda tentación, digamos, es ceder a lo mundano o a la cultura de nuestro tiempo, creyendo que esto es palabra de Dios. Mirad, los años 60 lo que significa la crisis de la cultura que se quería definitiva para el hombre, que era la cultura moderna. Se pensaba que la era de la razón no iba a desaparecer ya nunca, de las nuevas, de la tecnología, de la ciencia. ¿Y en qué nos encontramos hoy día? Que tiene que venir el Papa Benedicto XVI a salvar la razón. No estamos hablando de la razón eclesiástica, la razón humana. Y ya nosotros damos que eso era definitivo y que por lo tanto lo que tenía que hacer es meterse en el saco, corriendo. Tenemos que tener una visión a largo plazo. Esto no es definitivo, ninguna cultura humana es definitiva, y lo que hoy está en lo alto de arriba, lo más alto, caerá por su propio peso si no cumple, digamos, las condiciones que el hombre necesita. A la larga terminará cayendo. Ahora, si la Iglesia se mete ahí de hocicoz, al final caerá ella, dentro de que pensamos que la Iglesia pues, es eterna, ¿no? Pero caerá bastante abajo, digamos, si se mete ahí. Entonces, no haya precipitación en esto, no haya precipitación. No creamos que ya todo va a pasar por la vía de los matrimonios homosexuales, como por casos, por los divorcios y por todo este tipo de cosas. Que no. Que aunque hoy día sea dominante eso, vamos a esperar a que la propia sociedad se dé cuenta y la propia cultura de a dónde conduce eso cuando se empiece a tener sus efectos globales que lo va a tener en su tiempo. Nosotros no lo vamos a ver. Ahora, si nosotros nos sumamos a todo eso, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a estar implicados en el asunto. Vamos a dejar, digamos, nuestra posición, vamos a avanzar, digamos, hacia esas posiciones para luego hundirnos con ellas. Entonces, sigamos precavidos, ¿no? Eso es un aspecto que me interesa señalar. Y luego, los dos últimos, ya más prácticos, más de andar de tejas abajo, la reorientación de los centros de enseñanza católica. Yo sé que esto es un tema que echa chispas. Y yo soy patrono de una fundación, digamos, donde es un centro privado católico, profesionalmente católico. Yo soy consciente de los grandes problemas que tiene la enseñanza católica en los centros hoy día. Pero no os olvidéis una cosa: lo que justifica la existencia de colegios y universidades católicas es labor de apostolado, que no significa comentar a los alumnos, no se trata de eso, no se trata de venir a hacer catequesis, sino que la ciencia, el pensamiento, digamos, tratar de lograr esa simbiosis que ha tratado siempre la Iglesia de hacer entre razón y fe, entre ciencia y fe. Y hay que trabajar, hay que investigar, hay que hacer todo ese tipo de cosas, no dar por hecho que eso ya se sabe. Esa es la labor que tiene que hacer. Y mientras que los colegios no lo hagan y las universidades no lo hagan, pues es otro de los grandes fracasos de este periodo postconciliar.
conciliar, que resulta que tenemos más colegios religiosos, confesionales, tenemos a montones universidades católicas, y ¿dónde se ven luego todos esos estudiantes, todos esos profesores católicos de esas universidades? ¿Cómo repercute eso en la sociedad y en la cultura de nuestro tiempo? Resulta que tenemos la tasa más alta de gente en España, más que Francia, más que Italia, más que Inglaterra, de aprobación de los matrimonios homosexuales, por ejemplo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues se explica porque esa formación falla. Y por último, y con esto termino, la presencia de los laicos en la vida pública. Es decir, los laicos no estamos para meternos en las sacristías, sino que tenemos que salir fuera. Y tenemos que empezar, lógicamente, por círculos concéntricos. La teoría, la ley de Huygens, aquí hay un químico, a ver si os acordáis que la ley de Huygens es tirar una piedrecita en un lago, se van formando círculos concéntricos y se van ampliando, ¿no? Hay que empezar por lo que tenemos al lado, y en círculos concéntricos se van ampliando el compromiso a la vida pública hasta llegar pues, a lo político, a lo social, a lo que ustedes quieran. Hay que empezar desde el círculo la propia profesionalmente, porque tenemos alrededor. Y esto es fundamental, esa presencia sin miedo, sin posar, exige una formación, exige una coherencia de vida también, hasta donde se pueda, pero como dice el Papa Francisco, tampoco vamos a esperar a que sea santo para poder hacer esa labor, tenemos que ir haciendo con todas nuestras deficiencias y nuestras no podemos esperar, porque nunca vamos a ser santos definitivos del todo. Si tenemos que esperar a conocer perfectamente todo el patrimonio doctrinal de la Iglesia y a una coherencia perfecta y una santidad perfecta, nunca haremos evangelización. Luego, esos son los puntos, digamos, de esfuerzo que tenemos que conseguir, digamos, todos nosotros, que me imagino que todos los que estáis aquí, pues, estáis, digamos, en esa línea, ¿no?, de sintonía con la Iglesia y con el catolicismo. Y muchas gracias por vuestra asistencia. No sé si hay preguntas. Uno de las equivocaciones de la Iglesia conciliar y que ha provocado que masas de católicos, sobre todo en Hispanoamérica y en el tercer mundo, estén pasando a las confesiones protestantes, es el abandono prácticamente total de la apologética católica, que ya no se practica hoy día, salvo en círculos muy minoritarios, y que es necesario para evitar ese traspase aparte de otras herramientas, pero la apologética católica era un arma que siempre utilizó la Iglesia y que dio muy buenos resultados y que últimamente se ha abandonado por completo. Hombre, tú sabes mejor que yo la respuesta, es decir, que evidentemente nosotros tenemos una mina, un auténtico granero de vocaciones católicas en Hispanoamérica. Eso era claro, eso ha venido progresivamente disminuyendo y hay un momento, el propio Papa actual lo ha dicho, el tema de las sectas. Las sectas no han parado de crecer, sobre todo esas sectas pseudo-protestantes que ni siquiera pertenecen a las iglesias protestantes, que han ido avanzando. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues efectivamente es que el compromiso exclusivo por la justicia, que es importante, ha llevado a un tipo de liberación que no pasaba de dejar trabajo. En términos generales, claro, se ha hecho, es decir, yo para que me vengan a defender la justicia, pues lo puede hacer un partido político, lo puede hacer un movimiento social, lo puede hacer un sindicato, incluso un cristiano dentro, que no tiene por qué. Ahora, la Iglesia es su función exclusivamente esa, es decir, solamente lo que tiene que hacer es luchar por la justicia, tiene que hacer algo más, tiene que darle un sentido a su vida, a esas personas, ¿no?, que están muy oprimidas, que están muy fastidiadas, que tienen otro horizonte, pues claro que tiene que hacerlo. Desgraciadamente no se ha hecho de esta forma. Los líderes hispanoamericanos de la Iglesia, los leídos, los más leídos, no son precisamente, digamos, los que podríamos llamar así más ortodoxos con la Iglesia, han sido más ortodoxos con la Iglesia, más heterodoxos. Pero yo me refiero que no basta solamente con ofrecerle a la gente una buena doctrina, una buena liturgia, que también todo es muy importante, pero me refiero a que hay que bajarse y bajar al campo de batalla y enfrentarse directamente con los protestantes, porque ellos precisamente se basan mucho en... Es que estos no son ni siquiera protestantes, es que esa secta que estuve cuando estuve en San Juan estaba la iglesia, la catedral donde iba a misa, y a la mano derecha, o sea, poniendo enfrente, había una nave más grande que la iglesia nuestra, la catedral, una nave de un grupo que estaba lleno de aquello, estos que, de los, ¿cómo se llaman?
dan un micrófono a predicadores de estos, bueno, ahí esperando, todos ahí. Cuando estaba aquello lleno, eso no era una iglesia protestante, es decir, era una iglesia, una secta que estaría financiada, pues no sé quién lo financia, quiere decir que son a veces grupos de los Estados Unidos o de otros países los que financian eso porque tienen bastante dinero. Alquilar esa nave en el centro de la ciudad, pues tiene su costo de dinero, un riñón, ¿no? Y sin embargo estaba, yo creo que ni siquiera son sectas. Es decir, el protestantismo como tal protestantismo no está creciendo en Sudamérica. El protestantismo, me refiero al protestantismo clásico. O sea, ahí no están creciendo los evangelistas. No, pero eso son versiones muy lejos muchas veces de la propia iglesia protestante. De hecho, muchas de ellas no están reconocidas ni siquiera por los sínodos protestantes. Es muy diverso, tampoco hay un patrón. Claro. Hombre, no hay un patrón, claro, evidentemente, porque la iglesia protestante lo que se caracteriza es por la autonomía que tiene cada una de ellas. A diferencia de la iglesia católica. La iglesia católica es una iglesia jerárquica. Nuestra iglesia no es una iglesia democrática, pero eso no puede ser democrática. No podemos traspasar lo político y no los ámbitos lo político a la iglesia. Es una jerarquía porque hay una doctrina que quiere defender, hay unos mandatos de Jesucristo que hay que cumplir y hay unas responsabilidades mayores en las personas que otras, ¿no? Por el cumplimiento de esos. Entonces, ahora el protestantismo, desde el momento en que abre a una diáspora grande de iglesias, pues claro, donde surge un líder que interpreta la Biblia de una determinada forma y consigue detrás de él pues, un montón de gente, pues ya crea una iglesia. Entonces han ido surgiendo iglesias que no están ni siquiera reconocidas por los sínodos protestantes. Ahora es verdad que, bueno, ahí plantearemos el tema del comunismo, cómo hay que plantearlo todo eso, que ahí también hay mucho que decir, pero es un tema muy largo. ¿Cuál es la posición que tenemos que adoptar, por ejemplo, hacia las iglesias protestantes, ¿no? Incluso las clásicas, ¿no? Si debe ser de entrega total o, bueno, de un diálogo en lo que nos une y de colaboración en muchos temas, pero sabiendo que nosotros, en fin, sí que esto suena o soy normal, pero no somos una iglesia verdadera. Bueno, y que es así. Si no nos lo creemos, pues apañados estamos, claro, entonces da igual. Pero si nos creemos que somos una iglesia verdadera, pues entonces quiere decir que nosotros tenemos que acoger a todos los hermanos de otras confesiones religiosas, darles lo que necesiten, para llevarlos fundamentalmente a intentar, con cuidado y con diálogo y con lo que sea, intentar convencerles de lo que creemos, ¿no? No convencernos nosotros solamente de su cuerpo doctrinario. Sí. Entre los movimientos culturales religiosos que ha citado. Bueno, eso he citado uno, he citado los Kikos, porque me ha venido a la mente, porque además han tenido un encuentro ahora muy El movimiento del baño francés, bueno, esos son los hippies, y luego a continuación, de pasada, ha citado la teoría de la liberación. Sí, la teología. La teología de la liberación. ¿En qué situación actual, qué influencia ha tenido en la vida de la Iglesia? ¿Cómo está actualmente el tema? De la teología de la liberación. La teología de la liberación y el tema del obispo de Febre, que también supuso un cierto revulsivo de la Iglesia. Bueno, sí. Y por último, algo que a mí me ha interesado siempre y que no sé actualmente cómo está, que esa teoría pseudoteológica de la muerte de Dios. Sí, bueno, eso ya no es una teoría, empiezo por la última, es una teoría pseudoteológica, eso es la negación, digamos, de la existencia de Dios, que no entraría teología ninguna, porque teos es ciencia de Dios, teología, ¿no? En cuanto Dios no existe, ya no existe ciencia de Dios, por lo tanto, pues ahí no hay nada que decir. El uso de la libertad de la persona, pues elige una posición de negación de la existencia de Dios, y bueno, pues habrá que intentar convencerle de que con ese por ahí nos va a algún sitio, o intentar convencerle de que si Dios no existe, pues no tiene sentido la vida, ni tiene sentido nada, y además es muy difícil explicar que Dios no exista, aparte de eso, desde el punto de vista científico, lo que sea, que todo esto haya sido creado por el azar, pues hombre, hay que hacer un acto de fe mayor que para creer en Dios, o sea, creer que todo esto ha surgido así por generación espontánea, tan reglamentado y tan perfectamente trabado, pues entonces eso nada. El momento de la teología de la liberación, bueno, en la época de Juan Pablo II fue, digamos, hubo una serie de textos, que recordaréis, yo me acuerdo, una serie de textos que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues en general precisando todos aquellos elementos, todos aquellos aspectos, incluso algunos personalizados en ciertos temas, en ciertos libros de teólogos de la liberación, pues diciendo las meteduras de pata, por así decirlo, que haría, diciendo que no era compatible con la fe católica, de ellos.
Y digamos que en ese periodo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, por lo tanto, han estado un poco replegados. Bueno, ahora ha habido un caso, bueno, lo recordáis todo, que ha sido ese encuentro informal con Gustavo Gutiérrez por parte de nuestro Papa Francisco, que ha dado un poquito de alas a Leonardo Boff, a otros sectores, digamos, que estaban un poco en nuestro ostracismo, les han dado un poquito de alas. No sé, porque claro, todo esto es muy reciente, no sé esto si se va a quedar en un puro gesto o esto les va a servir a ellos pues, para otra vez, digamos, volver. Ya están algunos muy mayores, o sea, ya la fuerza que tenían en los años 60 o 70 ya no la tienen hoy día. Hoy día ya los textos de Leonardo Boff, los textos de Gustavo Gutiérrez, hombre, se leen, pero ya no se leen como en los años aquellos, que era, vamos, prácticamente la Biblia, ¿no? Entonces también hay que decir que está pasando toda esa generación, y bueno, la generación nueva, digamos, americana y hispanoamericana, pues es verdad que está ya en una línea muy diferente, ya va un poco, pues, van tomando conciencia después de la llegada de Juan Pablo II del sentido eclesial, ¿no? Del sentido de la doctrina, de la importancia de la doctrina, del sentido de la trascendencia, de la fe cristiana, y en ese sentido estamos en un proceso de rectificación de todas aquellas exageraciones que hubo, sobre todo en los años 60 y 70, que han sido los años más agudos de la teología de la liberación. Y luego ya el tema del Lefebvre, pues creo que en ese momento está aplicado, es decir, lo retomó Benedicto XVI, pero empezó el diálogo, pero como Benedicto XVI pues ha dejado digamos, de ser, bueno, sigue siendo Papa, pero Papa emérito, pues ahora en estos momentos está la cosa aparcada. No sé si este Papa lo retomará. Hombre, conociéndolo, me da a mí la sensación de que por estas primeras medidas que he visto tomar eso, yo me da la sensación de que no lo va a rehacer, o sea, no va a rehacer el diálogo, creo, a lo mejor me equivoco y dentro de 2 años llama, no a Lefebvre porque ya ha fallecido, lo llama, digamos, a los representantes para volver a restablecer el diálogo. Por lo tanto, no está parado. Bueno, como hermano mayor, tomamos darle las gracias de nuevo por su disciplinar siempre con la verdad, siempre como hermano siempre está por lo que hemos pedido, y creo que sería un recuerdo por este 75 aniversario, donde hemos realizado un recuerdo institucional. Muchas gracias y de nuevo por su asistencia. Espero que no les haya cansado y les haya defraudado. Bueno. Y gracias también a ustedes por la asistencia. De plazo al domingo, donde tenemos la reunión pontifical de acción de gracias con motivo del 75 aniversario, el 11 de mayo, y a la conferencia del próximo martes,